Con el fin de mostrar las estadísticas y novedades recogidas sobre el paso migratorio desde el África subsahariana a través del desierto del Sahara, en julio de 2024, la Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR, la Organización Internacional para las Migraciones y el Centro de Migración Mixta presentaron un nuevo informe titulado En este viaje a nadie le importa si vives o mueres, en su segundo volumen. El documento enfatizó que las personas que pierden la vida en estos territorios son más de las que mueren en el Mediterráneo. El citado reporte también recalcó los riesgos por los que atraviesan refugiados y migrantes en esta ruta de zonas extremas, exponiendo la salud y sus vidas, sin dejar de mencionar los ultrajes causados por grupos insurgentes, milicias y otros agentes criminales que operan en diversas partes de la travesía, aprovechándose de las vulnerabilidades y necesidades de estos desplazados a la fuerza. Antes de decir su icónica frase, lo más fácil es romper y destruir, los héroes son los que firman la paz y construyen, el líder sudafricano Nelson Mandela reflexionaba en su discurso: todavía hay mucha discordia, odio, división, conflicto y violencia en nuestro mundo en los albores del siglo XXI. Y es que notoriamente la herencia colonial en África fue un desencadenante nefasto para el desarrollo de los pueblos que allí habitan y, aún en este siglo, siguen vigentes los padecimientos ligados a la política intervencionista europea, traducidos en conflictos internos, elevados índices de pobreza y gran cantidad de personas desplazadas. En el continente madre actualmente existen dos rutas utilizadas por los migrantes para cruzar desde sus países de origen, en el África subsahariana, hacia la costa mediterránea. Caminos catalogados por los organismos internacionales como entre los más mortíferos del mundo. El periodista y escritor uruguayo Eduardo Galeano hizo una radiografía precisa de la historia del continente, bautizado en honor al explorador al servicio de los reinos de España y Portugal de entonces, Américo Vespucio. En su libro Las venas abiertas de América Latina, en donde analizó el pasado colonial y especialmente la evolución de las asimetrías en los países del sur global. El citado texto inicia con la frase: la división internacional del trabajo consiste en que unos países se especializan en ganar y otros en perder. Cita que autores indica el resumen de la teoría de la dependencia, una tesis económica que expone cómo la concepción o modelo metrópoli satélite extrapolado a la realidad internacional es el responsable de las diferencias de desarrollo entre el norte industrializado y las naciones del hemisferio austral. Porque el capitalismo, desde sus inicios, ha producido relaciones desiguales entre, por una parte, los países que están en el centro de las transformaciones políticas, económicas y sociales que han acompañado cada etapa del desarrollo del capitalismo. Y por la otra, aquellos países que se encuentran fuera, esos que conocemos como los países de la periferia, que pueden pertenecer realmente a una zona intermedia, cercana, circundante al centro, o literalmente la periferia entendida como alejada del centro hegemónico. Cuando revisamos la historia económica mundial, observamos tendencias que pueden rastrearse desde el siglo XV en Europa, la región del mundo que, como sabemos, es la cuna del capitalismo. El continente africano ha tenido el infortunio de ser el lugar de experimentación primordial de las prácticas más crueles del capitalismo europeo. Por ejemplo, la introducción del cristianismo en el siglo XV, en el África tropical, especialmente en el Congo, por parte de colonizadores portugueses, sirvió como detonante para generar disputas internas que debilitaron a las castas nativas gobernantes, originando sucesivas guerras entre estas que aprovecharon los europeos para traficar con la población originaria como mano de obra esclava y garantizar así el control de la extracción de recursos naturales. El modelo colonial se replicó también en países del África subsahariana como Costa de Marfil, en donde los franceses invadieron y evangelizaron el territorio desde el siglo XVII y la mantuvieron como una colonia francesa hasta su independencia en 1960.
Varias organizaciones dedicadas al monitoreo de crisis humanitarias y vulneración de los derechos humanos coincidieron en que el África es el continente con mayor cantidad de conflictos armados activos y puntualizaron que la mitad de estas acciones beligerantes ocurrieron efectivamente en dicho continente. Por ejemplo, en el Cuerno de África, en el este del continente, Somalia es protagonista de una guerra civil desde el año 1991 y de acuerdo con cifras de la ACNUR, a través de la red de monitoreo de la protección y el retorno, en los años 2020, 2022 y 2023 fueron contabilizados más de 1 millón de desplazados internos como consecuencia de los enfrentamientos bélicos, y lo cual dio cuenta de una de las magnitudes de esta crisis multifactorial. Otro factor que motivó las movilizaciones humanas desde el Cuerno de África hacia el norte, en camino a Europa, es el cambio climático. En particular, la sequía que en periodos como en el año 2021 fue particularmente devastadora. iminka xoolihii dee sabata sooti sabata un laga dhigay waxa xanuun iyo gaajo moodo la isugu tuday sabada noqdeen iminka dadka qaar baa neef u hadhin iminka inaan maadan ila degan neef uma hadhin neef wax kala day neef baan u hadhin dee waad iskaga cararaysaa meeshii wejigaa qabto maad cararaysaa ka neef hadhin anigaaba marba in baan iska soo kixi marba inaan naabtino halkaa degan baan la soo ciirsada intaydana ummadayda ilaahay baaba ilaahay iga siiyay intan halkan waa dariiqaan deganhay waad u jeedaan mala waa dariiq way iskoys meel dariiqoo dee halku sidaa maro wada reer. En el este de África, al noroeste de Somalia, Sudán también posee una contienda interna, la cual originó una grave crisis humanitaria, afectando a por lo menos 25 millones de personas. En este caso, el país formó parte de la expansión del islamismo en el siglo VII. Posteriormente estuvo bajo la influencia de Egipto y en el siglo XX fue un dominio colonial inglés hasta su independencia en 1956. Las diferencias étnicas y religiosas heredadas de su pasado colonial motorizaron actualmente la pugna por el poder en este país africano. كل المنظمات سواء كانت منظمات إقليمية أو منظمات دولية ينظر القضية كالإنسانية. El conflicto en Sudán permea la frontera hacia países vecinos, Sudán del Sur, Eritrea o Chad, que hacen esfuerzos para atender la crisis migratoria, pero sin embargo hacia el oeste de la franja de países subsaharianos, Nigeria también es otra nación cuyos habitantes se ven obligados a abandonar sus tierras en busca de mejores destinos, sueños que se ven truncados por la inclemencia del viaje y la inoperancia estructural, denunciada por los migrantes respecto a los organismos dependientes de la ONU. 3 weeks are still going. We don't know when we are living here. We'll be suffering, no food, no water. No food, no water. Please, I'm begging on the UN to please come and help us, to take us from here now, to come and rescue us out of this place. We are dying by the minute. Los migrantes provenientes de la región subsahariana no solo se ven afectados por los diversos tipos de vulnerabilidades, sino también por las condiciones climáticas extremas y los efectos de patologías graves como la viruela símica, el ébola, la enfermedad del sueño o la malaria. Costa de Marfil, ubicada en el África Occidental, es uno de los países que históricamente enfrenta una de las mayores incidencias de malaria en el mundo. C'est dans la région africaine, malheureusement, où se concentrent 94% des cas et 95% des décès que la charge du paludisme reste la plus lourde. Et les enfants, particulièrement vulnérables, chaque année, près d'1 demi-million d'enfants meurent de paludisme en Afrique. Le paludisme reste un problème majeur de santé publique en Côte d'Ivoire, et particulièrement chez les enfants de moins de 5 ans. Oui, chaque jour, 33% de ceux qui visitent nos hôpitaux sont malades du paludisme. Le paludisme reste encore la première cause de mortalité dans notre pays et le paludisme ne fait pas que rendre malades nos enfants. Il les empêche d'aller à l'école et réduit notre productivité économique, entraînant un absentéisme scolaire et professionnel important. La combinación de estos factores ya descritos impulsan la movilidad humana hacia Libia,
Túnez o Marruecos y posteriormente a Europa. Las condiciones extremas de calor y deshidratación que deben soportar los migrantes hace que muchos no sobrevivan la travesía y sean abandonados a su suerte en el inclemente desierto. En julio de 2024 fueron actualizadas las estimaciones de la migración desde los países de África Oriental y Occidental hacia la costa mediterránea, especialmente de Libia. El informe elaborado entre la Agencia de la ONU para los Refugiados, la ACNUR, la Organización Internacional para las Migraciones, la OIM, y el Centro de Migración Mixta, el MMC, del Consejo Danés para los Refugiados, documentó la situación tan dramática, por lo que el dossier se tituló "En este viaje a nadie le importa si vives o mueres". Su compilación contó con casi 16.000 entrevistas realizadas a personas refugiadas y migrantes a lo largo de estas rutas extremas, que en algunos casos superaron los 3.000 kilómetros de longitud, en donde dan cuenta de los peligros y penurias experimentadas en su paso a través del desierto del Sáhara, el más extenso e intrincado del mundo. El desierto del Sahara, con una superficie superior a los 9.400.000 kilómetros cuadrados, es el más extenso del mundo. Este inmenso territorio es equiparable a países como Brasil, China o Estados Unidos. En su área de influencia geográfica directa se encuentran por lo menos 11 países: Argelia, Chad, Egipto, Libia, Malí, Mauritania, Marruecos, Níger, Sahara Occidental, Sudán y Túnez. Este ambiente desolado ocupa casi toda la parte norte del continente africano. Su frontera sur conforma una región de sabanas tropicales y abarca una franja de países que colectivamente se conocen como el África subsahariana. Los habitantes de esta porción de África padecen históricamente de vulnerabilidades sociales, económicas y climáticas que llegan incluso a poner en riesgo sus vidas e integridad personal, por lo cual toman la decisión de emigrar hasta Europa. En el camino hacia el viejo continente se encuentra el inclemente desierto del Sahara. Su temperatura en verano supera con facilidad los 40 grados centígrados, mientras que la máxima puede alcanzar los 59 grados. Para cruzar el desierto existen dos rutas. Una al oriente, que agrupa a los migrantes provenientes de países del Cuerno de África: Djibouti, Eritrea, Etiopía, Kenia, Somalia, Sudán del Sur, Sudán y Uganda. السودان جيت نيجر، من نيجر جيت الجزائر، من الجزائر جيت تونس. تونس هناك قاعد نخدم، قاعد نشتغل يعني في السنتر، عرفت كيف؟ السنتر قاعد نخدم يوميات ومرات شهرية ليه يعني هيك في تونس. هناك قاعد نخدم في شغل قاموا مسقونا وجابونا في حدود هنا. Esta ruta posee dos puntos de partida, uno que nace desde Sudán, en su capital Jartum, y otra desde Agadez, en Níger. Une fois les formalités finies, nous passons maintenant jusqu'à la barrière, on les met dans des pick-up 4x4, un pick-up qui peut prendre 35 à 40 personnes, ils sont chacun avec un bâton accroché au pick-up, vous voyez, avec des turbans. Ils sont concentrés sur le pick-up comme des sardines, parce qu'un pick-up avec 40 personnes, imaginez ce que ça fait. Mais nous, c'est notre boulot, il faut que les gens partent. El calor del desierto hace mella en los hacinados migrantes, quienes viajan sobre estos vehículos desprotegidos, comen una vez al día y apenas pueden tomar agua. Aunque desde su salida de Sudán o de Níger se hayan hecho los pagos correspondientes a los traficantes, esto no garantiza traslados responsables y de manera fraudulenta exigen nuevos pagos en la ruta y que puedan dejarlos abandonados a su suerte. Adicionalmente, una ley que restringía la inmigración en Níger originó que esta actividad fuera clandestina y elevados índices de criminalidad hasta que se realizó su derogación a principios de 2024. La loi a augmenté beaucoup
de criminalité ici à Agadez. Parce qu'avant, les gens faisaient des activités, maintenant les gens n'ont pas de travail. Donc le trafic de drogue a été augmenté, le banditisme a été augmenté. À cause même d'un simple moto, les gens vont te tuer pour prendre les motos. Tout ça, là, c'est la loi qui a amené ça. Là. Oui, depuis l'abrogation des lois, les gens étaient vraiment étaient contents, les gens ont applaudi cette abrogation de loi. Parce que si vous voulez, maintenant tu peux prendre des passagers tranquilles, tu peux aller là où tu veux, mais dans le temps, c'était pas facile. C'est comme si on te voyait avec de la drogue. Tu es poursuivi par les autorités, tu es incarcéré dans les prisons parce que suite à ça, il y a beaucoup de personnes qui ont été arrêtées, il y a beaucoup de personnes qui ont perdu leur boulot. Otro factor que origina muertes en esta ruta son los accidentes de tránsito, ya que muchos tramos del desierto no cuentan con vías o carreteras aptas para la movilidad en sus recorridos. De acuerdo con la Oficina Internacional para las Migraciones, mediante el proyecto Migrantes Desaparecidos, desde 2014 han sido documentados los decesos y desapariciones de más de 5.600 personas en tránsito por el desierto del Sahara, y finalizando el año 2022 se registraron 149 muertes. En relación a lo mortífero que resulta esta ruta migratoria, en julio de 2024 fue publicado un nuevo informe titulado En este viaje a nadie le importa si vives o mueres, una compilación a cargo de la Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR, la Organización Internacional para las Migraciones y el Centro de Migración Mixta del Consejo Danés para los Refugiados. El trabajo abarcó 16.000 entrevistas a migrantes entre 2018 y 2019 y su comparación con otras cifras recabadas por dicho equipo multidisciplinario estimaron que en los últimos 6 años en el Sahara ocurrieron más de 2.200 muertes, unas 1.400 entre el periodo citado arriba. Sus autores sugirieron que se produjo un promedio mínimo de 72 muertes mensuales a lo largo del trayecto a través de este territorio. كل يوم يعني منذ الصباح الباكر نقوم بدوريات ونرصد العديد من المهاجرين المتسللين، منهم من قد توفاه الأجل رحمهم الله، ومنهم من يعني نوصلوا فيهم في اللحظات الأخيرة. الأعداد تتراوح، يعني بالأمس تقريبا يوجد جثتين، يعني قبل يومين هناك 5 جثث، يعني هناك طفل معاه أمه والباقي يعني ذكور يعني. La ruta migratoria que pasa por Níger agrupa principalmente a migrantes provenientes de Senegal, Costa de Marfil, Ghana y Nigeria. I got catch Tunisian police got me on the street. Then they arrested me. Then take me down to Sahara Desert. Then pieces the phone pieces. Then break it or then send me inside Sahara Desert. I now walking inside the desert for up to 2 days and without no food, no water. A otro de los peligros a los cuales se enfrentan estas personas en tránsito son los cuerpos de seguridad de Túnez, los cuales han sido denunciados por violaciones de derechos humanos y racismo, lo cual es reiterado tanto por migrantes como por autoridades de las Naciones Unidas. We're very concerned by the increased targeting in Tunisia of migrants, mostly from the south of the Sahara, and individuals and organizations working to assist them. At the same time, we're witnessing a rise in the use of dehumanizing and racist rhetoric against black migrants and black Tunisians. La ruta occidental, luego de atravesar el Sahara, sus inclemencias y peligros, reserva a la llegada de los migrantes a las costas mediterráneas un riesgo ligado a las políticas antiinmigrantes europeas, específicamente en la ciudad autónoma española de Melilla, ubicada en la costa mediterránea de Marruecos. El 24 de junio de 2022, una multitud de aproximadamente 2.000 personas, migrantes y refugiadas, intentaron ingresar al cónclave español de Melilla desde Marruecos.
concreto, y un año después no sabemos si fallecieron 23 personas o 100 personas, dónde están las decenas de personas desaparecidas y de qué y por qué fallecieron tantas personas en ese punto de frontera entre Marruecos y España. Creemos que es un sinsentido que no se haya investigado desde un punto de vista judicial, pero también parlamentario. Un año después, pues estamos aquí para también recordar esas vidas que se cobraron justo hace un año, más de 37 personas asesinadas por estas políticas migratorias en esta frontera que sigue existiendo y que se sigue cobrando la vida de muchísimas personas migrantes con perfil además de refugiadas, más de 76 desaparecidas. Las familias no olvidan y nosotras tampoco. El uso de la fuerza desproporcionada en el control de la multitud por las autoridades españolas y marroquíes, en conjunto con los alambres de púas del muro perimetral en torno a Melilla, se saldaron con 37 personas fallecidas y la desaparición de otras 76. El hermetismo tanto de España como de Marruecos y la poca transparencia de las investigaciones muestran cómo el desprecio y el racismo hacia los migrantes está inmerso dentro de las políticas de Estado europeas en materia migratoria. Desafortunadamente, los peligros y el riesgo de muerte para los migrantes del subsahariano no termina al atravesar el desierto, sino que prosigue a las puertas de Europa, en donde puede ocurrir la muerte en un punto terrestre como Melilla o en las profundidades del Mediterráneo. De la misma manera en que el flujo migratorio en América Latina hacia Estados Unidos hace evidente el pasado colonial extractivista y belicista contra los países del hemisferio sur, la relación entre Europa y África también posee características comunes, especialmente la de las enormes asimetrías económicas y sociales entre ambos bloques geográficos. No obstante, en el continente cuna de la humanidad, no solo se puede evidenciar una antigua relación de denominación, sino que se prolongó más en el tiempo, y entre estos eventos, la intervención de la OTAN en Libia sirvió para empeorar la dramática situación de pobreza, enfrentamientos y vulneración de los derechos humanos que se vivía en el continente en la primera década del siglo XXI y que es la fuerza motriz de los miles de desplazados anualmente entre el África subsahariana y las costas africanas en el Mediterráneo. Con la reflexión de esos elementos concluimos por el día de hoy. Les invitamos a seguirnos en las redes sociales de Entre Fronteras, a que sigan en sintonía de su multimedio Telesur. Mientras tanto, nosotros desde ya les reiteramos la invitación a un nuevo capítulo del programa por esta misma pantalla la próxima semana. Hasta entonces.